Muy buen día, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da y también porque otros hermanos se pueden capacitar, ¿verdad? Gracias a Dios, eso es algo que se necesita para que puedan participar otros hermanos y que se pueda atender pues las necesidades, ¿verdad? Y en cada uno de los cultos pueda haber alguien que esté capacitado para poder llevar a cabo. Sin embargo, quiero hacerle unas peticiones a los hermanos. Ellos han tenido que hablar y tienen que hablar, pero que en este momento, a partir de este momento, ya cesen los comentarios, el hablar para algo. Ya después de la predicación pueden continuar con la capacitación, pero en este momento que ya se acabe, para que nos concentremos y pongamos atención en la enseñanza, en la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con nosotros, amén. El Señor ha estado con nosotros, nos ha ayudado, el Señor nos ha cuidado y nos ha protegido. Y bueno, el título del mensaje es: La muerte no es una pérdida, es una ganancia. Ese es el título de nuestro mensaje y es sobre el cual estaremos hablando en esta mañana, pero no sin antes hacer una oración y poner en las manos de nuestro Dios este tiempo, pidiéndole a nuestro Señor que Él nos ayude de tal manera que pueda ser de bendición. Y bueno, quería preguntarles también, hermanos, por ahí, Eri comentaba de que sus comentarios son muy importantes, y preguntarles antes de que oremos si se escucha bien, si el audio está de forma correcta, para que puedan escuchar bien la enseñanza. Así es que les pedimos que nos manden un mensajito en este momento diciéndonos si es que el audio se escucha muy bien, para que todos podamos escuchar la enseñanza, ¿sí? Vamos a hacer una oración, hermanos, y poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar listos, Señor, para estudiar, para meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, te pedimos que tú nos dirijas, te pedimos que tú tomes control, Señor, de todas las circunstancias, de cada una de las situaciones, que tú nos des un corazón dispuesto y atento, Señor, para el mensaje de tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes, que podamos, Señor, aprender y que también los propósitos a través de este mensaje se puedan cumplir, se puedan llevar a cabo, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, el título del mensaje es: La muerte no es una pérdida, es una ganancia. Y me gustaría preguntarles, hermanos, ¿quién quiere ir al cielo? ¿Quieren ir al cielo? Pregúntele, ¿verdad? Ya la persona que está ahí a su derecha, a su izquierda, y si usted no está mirando con alguien la transmisión, bueno, pues pregúntese usted mismo, ¿verdad? ¿Quieres ir al cielo? Queremos ir al cielo, queremos estar en la presencia de nuestro Dios. Sin duda que todos lo queremos, sin duda que esto es algo que todos anhelamos. Pero ahora otra pregunta, ¿quieren ir al cielo en este momento? ¿Les gustaría, nos gustaría ir al cielo en este momento? ¿Quién quisiera ir al cielo en este momento, verdad? Pregúntese nuevamente. Yo creo que la respuesta pues ya no son las mismas. Tal vez en la anterior, amén, ¿verdad? Sí, pero en esta ya tal vez le pensamos un poco más. Creo yo, hermanos, que hay unos sentimientos encontrados. Pues queremos ir al cielo, pero a su vez queremos vivir más tiempo, ¿verdad? Queremos ir al cielo, queremos estar en la presencia de Dios, pero hay un dilema en nosotros, en nuestro corazón, porque a su vez, hermanos, queremos vivir más tiempo, por lo cual muchas veces, hermanos, nos resistimos. A veces hay una resistencia al morir. Ya lo veíamos la semana pasada. El rey Ezequías lo experimentó. El rey Ezequías lo vivió cuando Dios le dijo que iba a morir. ¿Lo recuerdan que lo leíamos ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 3? Dice así: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¡Qué tremendo! Dios le habla y le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y qué tremendo es esto, hermanos, en verdad, porque en su corazón hubo cierta resistencia.
De tal manera que a él le costaba trabajo esta idea, no quería morir, hermanos, por lo que se humilló su rostro para implorar la misericordia de Dios y que le diera más tiempo. Y gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su favor, porque Dios se lo extiende este tiempo, 15 años más. 15 años más. El rey Ezequías podemos ver que después murió, pero en ese momento no lo quería. Y lo mismo muchas veces pasa con nosotros como seres humanos. Queremos vivir más tiempo. Queremos vivir más. Los niños quieren crecer. Quieren crecer, ¿verdad? Quieren seguir creciendo. Los jóvenes se quieren casar. Bueno, la gran mayoría o muchos, ¿verdad? Porque hoy en día hay una lucha con esto. Se quieren casar. Los adultos quieren ver a sus hijos crecer, realizarse, ¿verdad? Graduarse, tener hijos. Ellos quieren tener nietos, ¿verdad? Hay muchos que quieren tener nietos a su tiempo y en su momento. La gran mayoría, hermanos, quiere seguir disfrutando de lo que tiene en este mundo. Y es que el ser humano está tan arraigado a este mundo y lo que hay en él que aún no quiere partir de este mundo a pesar de la situación en la cual muchas veces nos encontramos. No se quiere partir. ¿Por qué? Porque se está arraigado a este mundo. Se está arraigado a todo lo que este mundo ofrece. Los más espirituales quieren seguir sirviendo a Cristo y ver a sus familiares convertidos a Él, convertidos a nuestro Señor. ¿Quién no ora por eso? Para que nuestros familiares que aún no conocen del Señor vengan a sus pies. ¿Quién no anhela eso en su corazón? ¿Quién no lo quiere de los que conocemos al Señor, hermanos? Y queremos servir al Señor y queremos seguir haciendo la obra. ¿Cuál es tu razón por la que aún quisieras seguir viviendo? ¿Cuál es la razón por la que aún quisieras seguir viviendo? Yo creo que muchos pueden responder a la pregunta: ¿quieres ir al cielo en este momento? Que no, con esta respuesta no, porque tienen miedo a morir. Porque no tienen la seguridad de lo que les espera después. Porque ven la muerte como algo difícil. Y es que en verdad, en cierta manera, la muerte así es. La muerte es difícil, hermanos, pues la muerte es incierta. Nadie sabe el día, la hora, ni de qué manera ha de morir. ¿O sí? Nadie lo sabe. Es incierta. La muerte muchas veces es repentina, ¿cierto? Es repentina, no te la esperas. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió en esta semana, en esa explosión en Beirut, en donde lo más probable es que muchas más personas de las que están diciendo han muerto. Y sin duda que no se lo esperaban. ¿Quién se levantó en esa mañana, en ese día, diciendo hoy habrá una explosión y muchos morirán? Yo moriré. Nadie. La muerte es así, la muerte es repentina, se presenta en el momento que muchas veces no se espera. Aun cuando estás enfermo, no sabes el día ni la hora, no sabes si has de morir o te has de levantar por la gracia y misericordia de nuestro Señor y recuperar. La muerte es repentina, la muerte es definitiva. Llega a ser definitiva. La palabra de Dios es enfática en cuanto a esto. En Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La muerte es definida, está establecido de esta manera como lo mencionábamos hace 8 días. La muerte significa despedir a alguien a quien amamos, que nos importa y que extrañaremos profundamente aun cuando tengamos esperanza de vida eterna. Aun cuando tengamos esta esperanza de vida eterna, hermanos, humanamente no deja de ser difícil. ¿Ha perdido usted un ser querido? Yo creo que todos en algún momento. ¿Ha dolido? ¿Ha sido difícil? ¿Amistades, verdad? Amigos nuestros, ¿los hemos perdido? Sin duda que sí. Y ha sido doloroso porque humanamente así es, hermanos. Así es nuestra naturaleza. De la palabra de Dios nos dice para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pero no dice para que no estés triste. Hermanos, hay tristeza. Claro que no es lo mismo, pero hay dolor. Es difícil la muerte. Como lo podemos ver en el testimonio de una mujer en el momento de la explosión también. La muerte es desconocida. Nadie sabe, no sabemos cómo es o qué es lo que se siente hasta que se muere, por lo que no es fácil de asimilar.
No lo sabemos, es algo desconocido hasta en el momento en el cual sucede. Como lo podemos ver en el testimonio de una mujer en el momento de la explosión ahí en Líbano, ahí en el puerto de Beirut, la cual escribo y dijo lo siguiente: de repente oímos un sonido similar al de un avión viniendo muy abajo y un estallido. Y recuerdo decirle a mi amigo Ahmad: ¿sabes? En Siria siempre oíamos ese sonido cuando algo explotaba. Y sin acabar de hablar, todo estallaba a nuestro alrededor. Entonces comencé a llorar, cerré los ojos porque estaba tan segura de que iba a morir que no quería ver cómo pasaría. Y es que así es. La muerte es desconocida. No sabemos a lo que nos estamos enfrentando en ese momento en cuanto a qué se siente, cómo es. Y el ser humano llega a tener muchas veces temor, como esta mujer que comenzó a llorar. Ella sentía y creía que ya iba a morir. No murió, no murió. Dios fue misericordioso y le dio otra oportunidad. Sin embargo, la muerte es difícil. La muerte no es fácil. No perdamos de vista que es una consecuencia por el pecado. La palabra de Dios nos lo dice y lo veíamos hace 8 días. Dice que porque el pecado entró, dice que la muerte entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De tal manera, hermanos, que podemos ver que la muerte no es fácil. Sin embargo, cuando sucede, en lugar de ser, hermanos, una gran pérdida, porque muchas veces se llega a ver así, como algo difícil, como algo, una gran pérdida. Sin embargo, hay una opción diferente. Cuando sucede la muerte, en lugar de ser una gran pérdida, puede ser una gran ganancia. Puede ser una gran ganancia. Esta es la razón por la que Pablo dijo en Filipenses 1:21 que leíamos en esa lectura que Christopher nos invitó a hacer. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que Pablo sentía. Cualquiera de las dos opciones, hermanos, era algo muy bueno para Pablo. Cualquiera de los dos. Si vivía, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pues vivía para Él, para sus planes y propósitos, los cuales son buenos, son agradables y son perfectos, pues tienen que ver con la voluntad de nuestro Dios. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice esto. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No había nada que le llenara más a Pablo, no había nada que los planes y propósitos de Dios se cumplieran. No había nada más que le llenara a Pablo. No había nada más que le llenara de dicha y satisfacción en su corazón que los planes y propósitos de Dios se cumplieran. Miren lo que dice ahí en Filipenses, capítulo 1, ahí donde tuvimos nuestra lectura. Filipenses 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice nuevamente el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, su nombre es proclamado, el evangelio es predicado, dice, y en esto me gozo y me gozo aún más. Y luego dice en el 21, porque para mí el vivir es Cristo. Y luego dice el morir es ganancia. Y luego dice en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Había un dilema en el corazón de Pablo. Dice en el versículo 24 al 26, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, hermanos. Así es que podemos ver que en el corazón de Pablo, hermanos, había una gran dicha, un gran gozo, hermanos, porque los propósitos de Dios se cumplieran.
Hermanos, la muerte no tiene que ser una pérdida, puede ser una gran ganancia. Lo podemos ver en la vida de Pablo. Si él vivía para sus planes y sus propósitos. No había nada más que le llenara que esto, hermanos. Si vivía Pablo, era por Cristo, quien completaba su vida, proveyéndole de todo lo que necesitaba para vivir en este mundo con paz y gozo en su corazón, a pesar de las adversidades, hermanos. Él decía, el vivir significa para mí Cristo. No hay otra cosa más. Es Cristo. Él es quien complementa mi vida. Él es quien me provee de todo lo que necesito para vivir en este mundo con paz, con gozo en mi corazón, a pesar de las adversidades. Y cuando Pablo escribe Filipenses, Pablo ya había experimentado muchas de las más difíciles pruebas y adversidades y oposición que una persona puede enfrentar. Estaba encarcelado en ese momento. Él estaba esperando, orando para ver si podía, y él creía que Dios lo podía liberar, si estas oraciones resultaban en su liberación. Pero la otra opción también era morir. Es por eso que él decía, o por vida o por muerte, sé que Cristo va a ser magnificado. Pero él tenía estas dos: si vive, gloria a Dios. Y hermanos, esta es la certeza que él tenía, y no solamente respecto a él, sino para con nosotros. Es la misma certeza que debemos de tener, que si vivimos, hermanos, tenemos la opción de vivir en Cristo, en quien, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Dice ahí en Filipenses 4:19, un versículo también que Pablo, unas palabras de Pablo y que conocemos muy bien, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? Todo lo que os falte, todo. El vivir para Pablo significaba contar con la fortaleza y gracia de Cristo, por lo que se gloriaba. Eso significaba para Pablo el vivir. El contar con la fortaleza y gracia, el favor de nuestro Dios, hermanos, como leíamos, qué bendición es cuando el rostro de nuestro Dios resplandece en nuestro favor, a nuestro favor. Eso es lo que necesitamos buscar. Y en eso se gloriaba Pablo. Ahí en 2 Corintios, que los cantamos también esos versículos, 2 Corintios, versículo 12 y versículo 9 y 10, nos dice lo siguiente. 12, 9 y 10 dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Pablo, que mi gracia te sea suficiente. Y luego Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se gloriaba en esto. Eso es lo que significaba vivir para Pablo, el contar con la fortaleza, con el poder, con la gracia y misericordia de nuestro Dios. En verdad, hermanos, que el vivir para Pablo, a pesar de las circunstancias adversas que estaba experimentando, era una gran bendición. Una gran bendición. Es por eso que había el dilema. El vivir es Cristo. Yo sé que el quedar es necesario por causa de vosotros, para que los planes se sigan. Y no era que Pablo vivía amargado. Ya me quiero ir, ¿verdad? Quiero estar con el Señor, esta vida, ¿verdad? Y todo lo que me ha pasado y el dolor que tengo, ¿verdad? Este aguijón en la cara. Ya, Señor, ya mejor llego. No, Pablo no vivía así. Pablo vivía con gozo en su corazón. Pues él había experimentado, hermanos, la bendición del vivir en Cristo. La vida es una bendición cuando la vivimos en nuestro Señor, pero también, hermanos, lo era si moría. No solamente se gozaba en el vivir, sino aún si moría, hermanos, ese pensamiento a Pablo no le traía, hermanos, preocupación, no le traía miedo, terror, ¿verdad? No le traía intranquilidad, no le traía angustia, aflicción, no se agobiaba por esto. Al igual que el vivir, hermanos, de la misma manera Pablo se gloriaba en esta segunda opción, que era la muerte. Porque esas son las dos opciones. Cada día, hermanos, no depende de nosotros, no lo podemos escoger nosotros, pero hay esas dos: o vivimos o morimos. Y Pablo decía, si llega la muerte, gloria a Dios, hermanos,
pues sabía que aún a través de su muerte los propósitos de Cristo se cumplirían. Aún a través de su muerte. Miren lo que dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O por vida, pero también dice, o por muerte. Aún si muero, los propósitos de Dios se han de cumplir. Cristo ha de ser magnificado, puede ser magnificado aún a través de este paso. Y luego dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que la muerte no es una pérdida. La muerte es una ganancia. Respecto a lo cual, hermanos, me gustaría que contestáramos 3 preguntas. Número 1, ¿por qué lo es? ¿Por qué es una ganancia? Número 2, ¿cuándo lo es? ¿Cuándo es que la muerte es una ganancia? Y número 3, ¿cuándo no lo es? ¿Cuándo es que la muerte no es una ganancia y sí es una gran pérdida? ¿Cuándo no lo es, hermanos? Vamos a comenzar con la pregunta, ¿por qué lo es? ¿Por qué la muerte no es una pérdida sino es una ganancia? Letra A, porque Cristo triunfó sobre ella trayendo esperanza para todos los seres humanos. Nuevamente lo repito, letra A, ¿por qué es una ganancia? Porque Cristo triunfó sobre ella, sobre la muerte, trayendo esperanza para todos, no nada más para algunos, para todos los seres humanos. De manera que tenemos por qué vivir, no tenemos por qué vivir con temor y desesperanza ante la muerte. No tenemos por qué vivir de esta manera. Vamos por favor a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos 2, 14 y 15. Dice así, si ya lo tienen, por favor lea conmigo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice, y liberar a todos los que por el temor de la muerte, por ese miedo a morir, estaban durante todo el tiempo que vivía pensando en ese momento, con temor y temblor, dice, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, Cristo obtuvo la victoria. Él nos ha liberado, hermanos, de tal manera que tenemos esperanza en Él. ¿Qué dice 1 Corintios 15? 1 Corintios 15, 51 al 57. Dice la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios 15, 51 al 57. Dice lo siguiente, hermanos, y esto también es algo maravilloso. Esto es algo hermoso, es una esperanza que tenemos, que anhelamos en nuestro corazón que así suceda. Porque vamos a estar viendo, esto significa el fin de todo lo que nos aqueja en este mundo. Y significa, hermanos, el inicio de esa eternidad con nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, versículos 51 al 57, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y luego dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permítanos un momentito, hermanos, por favor. Qué tremenda porción, hermanos, lo que podemos ver aquí, ¿o no? Qué tremenda porción, qué tremendas palabras de esperanza que encontramos en esta porción de victoria. Fíjense ese grito de victoria que está ahí, hermanos, en el versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, lo cual quedó clavado en nuestro Señor Jesucristo y perdió todo efecto, de tal manera que con Cristo hay esperanza de vida eterna. Hay esperanza de poder estar en la presencia de nuestro Señor. Por eso nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, y de la misma manera en Él nosotros también lo haremos. Nosotros también, hermanos, hemos triunfado. Hermanos, ¿por qué la muerte no es una pérdida, sino es una ganancia? Letra B. Porque es el paso para ir al cielo y estar con Cristo, lo cual dice Pablo que es muchísimo mejor. Letra B, ¿por qué? Porque es el paso. Es el paso para poder ir al cielo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si no es que Cristo viene antes, ¿cierto? Porque si Cristo viene antes y usted y yo estamos con vida, no experimentaremos la muerte y nos iremos con Él, seremos transformados. Pero si no es así, lo experimentaremos. Pero es un paso. Para aquel, como vamos a estar viendo, que está en Cristo, es un cerrar los ojos aquí en la tierra y abrirlos en la presencia de nuestro Dios. Estar con Él. ¿Qué dice ahí en Filipenses, hermanos? Vamos a Filipenses 1, versículo 21 y 22, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice: mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero dice: es ganancia el morir. Es el paso para poder estar con Cristo. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor, hermanos. Es esto, muchísimo mejor, hermanos. Dice ahí en Filipenses, en el versículo en el versículo 23, ya decía yo, no estaba en el 22, en el 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Al morir y partir voy a estar con Cristo en su presencia, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué es una ganancia, hermanos? Porque es el paso para ir al cielo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué mejor lugar que la presencia de nuestro Señor? ¿Qué mejor lugar? ¿Podemos imaginar un lugar así? ¿Podemos imaginar un lugar en donde la gloria de Dios lo llena todo? ¿Podemos imaginar un lugar así? ¿Podemos imaginar un lugar santo? Un lugar perfecto, como lo describe Isaías, de esa visión celestial que tuvo de la presencia de nuestro Señor. ¿Lo recuerdan? Miren, vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Dice la palabra de Dios, esa visión que tuvo, hermanos, de la presencia de Dios y la que la comparte con nosotros. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio, hermanos? Como un lugar resplandeciente por la gloria de Dios, pero santo, perfecto, que es lo que cantaban los querubines que estaban ahí, hermanos, en cuanto a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decía? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Uno al otro de estos serafines, hermanos, se decían, santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Pero ¿cómo lo veía, hermanos? Como un lugar santo, un lugar perfecto. Podemos imaginar, hermanos, un lugar en completa paz y tranquilidad. Un lugar, hermanos, en una tremenda paz y tranquilidad. Ha estado en lugares así, donde no hay ruido, ¿verdad? Donde se escucha, ahí como me gusta a mí el agua cayendo, el ruido del agua cayendo, ¿verdad? Cómo se escuchan los pajaritos trinar. Y uno respira y hay una paz y tranquilidad, hermanos. Yo creo que no nos hemos estado ni nos podemos imaginar un lugar como este, como la presencia del Señor, que está en completa paz y tranquilidad. Pues nuestro Señor es la fuente de la paz. Dice ahí en Juan 14:27, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por la paz de nuestro Dios. Filipenses, el estudio de Filipenses esta semana, hermanos, ahí en el capítulo 4 del versículo 1 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, no tenemos que esperar hasta ese momento para experimentar la paz de Dios. Aquí en la tierra podemos comenzar y tenemos la oportunidad de experimentar esta paz. Pero qué maravilloso será estar en la presencia de nuestro Dios. Es el paso. La muerte es el paso para ir al cielo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y aquí entra, hermanos, que muchas veces se llega a decir algo, bueno, pues si eso es necesario para tener esto, pues adelante. Hermanos, es el paso para ir al cielo, para estar con nuestro Señor Jesucristo, lo cual es algo muchísimo mejor. ¿De qué se puede preocupar uno en el cielo? ¿Del sustento diario? ¿Qué vamos a comer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a vestir? ¿De la salud? Uno se preocupa de la salud, como que tengo un dolor, ¿qué será? Me duele acá, al costado, ¿verdad? Me duele la cabeza, ¿por qué me está doliendo mucho la cabeza? De los problemas que surgen y se levantan, de las tentaciones, de las pruebas y debilidades, nos podemos preocupar de no ceder a ello, de no caer ante ello, de lo que nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo me cuesta trabajo eso? ¿Por qué no puedo, verdad? ¿Por qué no sale? ¿De eso nos preocupamos? Hermanos, de lo que nos cuesta mucho trabajo, no. De eso nos preocupamos aquí, pero en la presencia de nuestro Señor, hermanos, nunca más tendremos por qué preocuparnos. De nada. Hay una paz y tranquilidad, hermanos. No tendremos nada de qué preocuparnos. Lo que nos preocupa y lo que nos aqueja, hermanos, se va a acabar. ¿Podemos imaginar un lugar lleno de dicha y gozo? Un lugar de dicha y gozo que va más allá de la felicidad. Dice ahí en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y nuevamente lo podemos disfrutar desde este momento al estar en la presencia de Dios, como Elías. Vive Dios cuya presencia estoy, ¿verdad? Él decía que estaba en la presencia de Dios. Y podemos estar en la presencia de Dios y gozarnos y deleitarnos y que sea una delicia en nuestra vida. Pero qué maravilloso será cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Podemos imaginar un lugar en donde lo único que se respira es unidad, en donde lo único que se respira es armonía y amor. Podemos imaginarnos un lugar, por fin, hermana, dama, por fin, su esposo ya no la va a hacer enojar, ¿verdad? Si la hace enojar. Por fin, varones, su esposa ya no va a pelear con usted, ¿verdad? Se va a acabar eso, se van a acabar los problemas entre padres e hijos, entre hermanos, ¿verdad? Que a veces estamos escuchando, se llega a escuchar ahí que de repente ya se peleó Christopher contra Christian, ¿verdad? Y ahí están agarrados del chongo. Eso se va a acabar.
Ya no va a haber más problemas, ya no va a haber más desacuerdos, ya no va a haber más discordias, va a haber armonía. Va a haber unidad, una completa unidad. Va a haber paz. Ya no va a haber que usted se le va a quedar mirando, se le va a quedar mirando mal. Eso se va a acabar, se va a acabar. En la presencia de nuestro Señor se acabaron las peleas, las discusiones, las rencillas. Se acabó todo eso. Ya no va a haber más, hermanos. Ya no va a haber más de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque es un lugar en donde la presencia de nuestro Dios está. ¿Y cómo es nuestro Dios? Es amor. Dice ahí en Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No tiene amor, es amor. Él es la fuente del amor, hermanos. Y gracias a Dios por eso, hermanos, porque nuestro Dios es amor. Y cuando estemos allá, ese amor se perfeccionará en nosotros de una manera completa y total. Hermanos, ¿podemos imaginar eso? ¿Por qué es una ganancia la muerte? ¿Por qué puede ser una ganancia, hermanos? Estamos viendo en la letra B. Porque es el paso para ir al cielo, a la presencia de Dios, lo cual es algo muchísimo mejor que estar en este lugar. Ya se va a acabar todo eso. Letra C, hermanos, ¿por qué? Porque todo sufrimiento y padecimiento llega a su fin. ¿Está sufriendo usted por algo? ¿Está padeciendo usted algo que le aqueja? Que le está haciendo pasar malos, muy malos momentos, ratos. Está padeciendo de algo que le está impidiendo, le está robando el sueño, que le ha quitado el apetito, que le ha quitado las ganas de seguir adelante, que ha traído desánimo y desaliento a su corazón. Tal vez algo que ha ocasionado angustia, que ha ocasionado aflicción, ¿verdad? En su mente y en su corazón. Está padeciendo, está sufriendo por algo. Hermanos, en la presencia de nuestro Señor es un lugar en donde ya no hay más flaquezas de ningún tipo, ni físicas, ni espirituales, ni emocionales. Qué tremendo, en esta semana estaba escuchando, porque me gusta escuchar, ¿verdad? Cómo va, qué es lo que está pasando en el mundo. Claro, con cuidado de no saturar mi mente de eso, ¿verdad? Porque la tendencia es, pues, a ser, pues, mal influenciado por todas estas cosas. Pero me gusta estar al pendiente de los problemas, de lo que está sucediendo. Y estaba diciendo un psicólogo argentino, ¿verdad? En un estudio que está diciendo que algo peor, ¿verdad? Que la pandemia del coronavirus se está desatando, que es una pandemia mental y emocional. Luchas mentales, luchas emocionales, que están acarreando que muchas personas se derrumben, que muchas personas flaqueen, que muchas personas inclusive atenten contra ellos mismos o contra otros. ¡Qué tremendo! Pero gracias a Dios que en Cristo, aun cuando estemos con vida, hermanos, y mientras estemos con vida, tenemos la victoria. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra mente y nuestro corazón, todo eso se pone en orden y podemos obtener la victoria. Pero qué maravilloso es pensar un lugar en el cielo, hermanos, en donde ninguna flaqueza estará más presente en nuestro ser, en nuestra vida. Ya no habrá más flaquezas, hermanos. No habrá ninguna flaqueza de ningún tipo, ni por nuestras necesidades, ni por otra cosa. Miren lo que dice en Apocalipsis 7. Vamos, por favor, Apocalipsis 7, versículos 16 y 17. Apocalipsis 7, 16 y 17. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Dice, ya no tendrán hambre ni sed. Ya no habrá hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y también en el capítulo 21, por favor, capítulo 21, versículo 4. 21:4. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es algo totalmente diferente en la presencia de nuestro Dios. Es algo perfecto. Dice, ya no habrá. Ya no habrá. ¿Y qué no habrá? No habrá muerte. No habrá muerte.
No habrá más llanto, lágrimas que suelen surgir muchas veces de nuestros ojos, ¿verdad? Escurrir sobre nuestras mejillas, provocados por esos sentimientos de tristeza, de angustia, de aflicción, de desesperación. Ya no habrá más llanto por ninguna flaqueza, ninguna situación, ni clamor. ¿Cuántos corazones muchas veces en la actualidad están clamando, implorando por alguna necesidad, por alguna flaqueza? Ya no habrá, dice, ni clamor. Y luego que dice, ni dolor, ni físico ni emocional, de ningún tipo, dice. Y ellos serán, dice, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las flaquezas de nuestro Dios, hermanos, se acabarán. Las flaquezas en la presencia de nuestro Dios se acabarán. La muerte no es una pérdida, es una ganancia. ¿Cuándo lo es, hermanos? ¿Cuándo es una ganancia? Letra A. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón. La palabra de Dios nos muestra que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, cambia su situación espiritual, de tal manera que tiene la oportunidad de pasar de muerte a vida. Dice ahí en Hechos 17, 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué tremendo, hermanos. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Isaías 1:18, por esa la urgencia de la invitación de nuestro Dios a ponernos a cuentas con Él. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, no importa qué pecados hayas cometido, que para ti sean difíciles de perdonar, no lo hay, porque la misericordia de nuestro Dios es tan grande que puede perdonar a cualquiera. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener ese perdón de nuestros pecados y podemos ponernos a cuentas con nuestro Dios. Por eso la invitación, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ahí en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado es lo que nos impide que podamos nosotros ver la muerte como una ganancia. Pero cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, somos perdonados, somos limpiados, esos pecados son borrados. Y cuando nosotros también, letra B, ¿cuándo es una ganancia? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador, entonces tenemos el pase a la presencia de Dios. Tenemos el regalo de la vida eterna. Ahí en Juan capítulo 5 versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye, cualquiera, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. No dice tal vez si tenga. Con nuestro Dios no hay incertidumbre. Hermanos, con nuestro Dios podemos estar completamente seguros de que así será, de que así es. Dice, tiene vida eterna, no va a ser, es en ese momento. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cambia nuestro destino eterno. Ese destino al cual estamos con el rumbo, ¿verdad? Por ser pecadores, que es la muerte, es estar en ese lago de fuego que arde, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que arde con fuego y azufre. Cambia en el momento de que nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo. De tal manera, hermanos, que lo que tenemos que hacer es creer. Eso es lo que le dijo Cristo, hermanos, a Marta. ¿Lo crees? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Miren, vamos para allá. Juan 11, por favor. Juan 11. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Juan 11, versículo 40. Dice así. Jesús le dijo,
¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y luego antes ya le había dicho, versículo 25 y 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le pregunta, ¿crees esto? Y es la misma pregunta que nos hace el Señor. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello. Aquellos que ya han tomado esta decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, ponernos a cuentas con Él, creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador e invitarle a entrar en nuestro corazón para que more en Él. Hermanos, tenemos esa seguridad de que al morir vamos a estar en su presencia. Pero es algo que no debemos de permitir que nuestra mente, hermanos, se pierda, que nuestra fe flaquee. Es algo en lo cual debemos mantenernos firmes y creerlo. ¿Crees esto? Si lo creemos, es necesario que vivamos de acuerdo a ello. ¿Lo crees? Hermano, necesitamos creer. En el cielo hay un lugar que Cristo está preparando para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Ahí en Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, nos dice estas palabras también de esperanza. Dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La muerte no es una pérdida, es una ganancia. Ya vimos por qué lo es. Ya vimos cuándo lo es. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero la última pregunta, ¿cuándo no lo es? ¿Cuándo la muerte no es una ganancia, sino una tremenda pérdida? ¿Cuándo? Cuando una persona no se arrepiente de sus pecados, ni tampoco pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando una persona, ejerciendo su libertad para elegir, rehúsa hacer todo lo anterior. Cuando una persona ejerce esa libertad de elección, porque Dios nos ha dado libre albedrío y no nos puede forzar ni nos quiere forzar ante esto. Él nos da la libertad de elección. Pero cuando una persona elige esto y rehúsa hacer lo que Dios ha establecido, la manera que Dios ha establecido para poder ir a su presencia, entonces la muerte no es una ganancia, sino es una tremenda pérdida. ¿Qué dice por favor Lucas? Lucas 13. Miren lo que dice Lucas 13, versículo 2 al 5. Lucas 13, y muchas veces aquí es donde dice el hombre, pero ¿por qué las cosas son así? Pues porque así es, Dios es soberano. Y es lo mismo que nosotros hacemos, ¿cierto? Usted muchas veces establece las cosas, dice, bueno, las cosas van a ser de esta manera, ¿cierto? Y dice, así, así y así, y es importante que sean de esta manera. Y usted se mantiene firme. Si las demás personas lo quieren, ¿qué necesitan hacer? Ajustarse a ello, ¿o no? Y nosotros actuamos de esa manera. Dios de la misma manera es firme. Él no es inmutable, no cambia. Y Él ha establecido que cualquiera, no hay excepción de personas, cualquier persona puede ir a su presencia, puede tener esta seguridad de vida eterna, puede tener esta tremenda ganancia ante la muerte. Sin embargo, es necesario ajustarse a ello. Y cuando no es así, entonces viene la pérdida. Miren lo que dice ahí en Lucas, capítulo 13, versículo 2 al 5. 13, 2 al 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego dice en el 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Por eso les cayó la torre, ¿verdad? No, dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
De la misma manera, porque es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, tener ese cambio de mente en nuestro corazón en cuanto a pecado y en cuanto a Dios. ¿Qué dice por favor Juan? Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. Aquí es donde encontramos ese hermoso versículo que es muy conocido y que también hay un canto basado en este versículo, ahí en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que quiere nuestro Señor, que ninguno se pierda, que no haya estas tremendas pérdidas, que no siga habiendo más pérdidas, sino al contrario, que siga habiendo más ganancias y que puedan haber más personas en su presencia al morir. Y luego dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Es algo que Cristo ganó para nosotros. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sino el que rehúsa, el que se rehúsa a hacerlo, el que rehúsa arrepentirse, el que rehúsa creer en el Señor Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 8:24 también leemos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A causa de nuestro pecado estamos destinados a la muerte, la cual tiene que ver con una muerte física, pero también con una segunda muerte, la cual es espiritual y que es peor, pues tiene que ver con estar separado de Dios por la eternidad en un lugar de tormento. Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Esto sí que no es una ganancia, sino una gran pérdida cuando una persona rechaza a Cristo. No pone su fe en Él como su único y suficiente Salvador. No se arrepiente de sus pecados. Sin embargo, en Cristo, usted no tiene por qué tener este destino. No tiene por qué terminar así. En Cristo hay esperanza. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, hoy puede pasar de muerte a vida y asegurar su eternidad en los cielos. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse y pedir perdón a Dios. Lo único que tiene que hacer es creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y lo único que sí tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Le gustaría hacerlo? ¿Le gustaría que la muerte ya no sea más para usted una gran pérdida, sino una ganancia? El poder estar en la presencia de Dios. Si es así, quiero invitarle a que en este momento repita conmigo esta oración. Vamos a orar. Padre bendito, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero en este momento me arrepiento de todos mis pecados y te pido por favor que me perdones, que limpies mi corazón. Creo que Cristo es el único que me puede salvar. Es por eso que le abro la puerta de mi corazón y le invito a que entre, para que more en él. Gracias, porque de acuerdo a tu palabra, sé que esto es así. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, gloria a Dios. Porque entonces usted ahora puede estar en esas dos, como Pablo, en esas dos opciones. El vivir es Cristo. Y tengo esa oportunidad de vivir en el Señor y disfrutar todo lo que tenemos en Él. Pero si aún la muerte llega, es una ganancia. Porque entonces voy a estar con mi Señor, lo cual es muchísimo mejor. Y si nosotros, hermanos, ya habíamos recibido a Cristo, tengamos esto presente. De tal manera que ese temor a la muerte no nos domine y nos controle, hermanos. La muerte no es una pérdida, es una ganancia. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar.